reflexionaremos un poco acerca del Ordun Oye Kunika. Es un Ordun que nos recuerda que el ojo de Dios nos mira en todos los momentos a lo largo de nuestra vida. Nos recuerda que la muerte, la reencarnación y el karma de la autodestrucción existen. Es un Ordun que nos enseña lo importante de tener un balance en nuestro comportamiento y autocontrol de nuestros talentos espirituales. Nos recuerda que debemos tener presente que tarde o temprano le entregaremos cuentas a Olofi de nuestros actos en esta vida. Oye Kunika nos confirma que la reencarnación y el karma de la autodestrucción existe. Este individuo es el alma encarnada de un sacerdote que superó a todos en su época, con un gran poder espiritual, pero se llenó de orgullo, de ambición, de soberbia, y todo esto lo hizo desviarse de su misión espiritual. Oye Kunika confirma que en el mundo espiritual hay leyes. Oye Kunika dice, el ojo de Dios te mira cuando haces malo. El orgullo, la ambición, la soberbia y la arrogancia es condenada por Olofi, se castiga con la autodestrucción. Oye Kunika nos explica que el karma de la autodestrucción no solo afectará a las futuras generaciones de este individuo, también afectará cada reencarnación que sea necesaria, hasta que esta alma decida hacer las cosas diferentes y aprenda a manejar conocimiento y poder. Oye Kunika nos recuerda que el conocimiento que usted maneje, sea el que sea, en la profesión que sea, se deberá usar con humildad y en beneficio de la humanidad. Oye Kunika nos recuerda a cualquier tipo de sacerdote, sea de la iglesia que sea, que su lealtad deberá estar con las leyes espirituales de Olofi, de Dios, o como usted lo quiera llamar. Oye Kunika nos recuerda con ir ganando poco todos los días, que mucho una sola vez. Más vale muchos pocos, que pocos muchos. En nuestras manos estará asegurar que todo aquel que busque nuestros talentos como sacerdote espiritual, venga de donde sea, rico o pobre, joven o viejo, delincuente o honesto, lo que sea, que esta persona sea, deberá entender que el dinero que trae no es el que manda, es la palabra de Orunla, y la de todos los santos en nuestro caso. Este individuo se verá debatiéndose en diferentes momentos de su vida, a quién servir. Si seguir siendo fiel a la palabra de Orunla, a los santos, a sus maestros espirituales, y vivir una vida de tranquilidad, pero sin lujos y muchas veces, solo cubriendo lo necesario, o servir a la ambición, el poder y el dinero. Oye Kunika nos recuerda que está en nuestras manos esta elección, qué tipo de sacerdotes o personas queremos ser, y que se deberá tomar responsabilidad espiritual del camino que decidamos tomar en esta vida. Oye Kunika nos advierte de la falta de respiración, los ahogos, debemos cuidar los pulmones, las enfermedades pulmonares están muy presentes en este camino, enfermedades cardíacas, embolias, cuidar de embarazos no deseados, las mujeres recién paridas deben de cuidar de su salud, de no hacer desarreglos, hay que cuidar de las enfermedades del hígado como la hepatitis B y C, cuidar desórdenes relacionados con la ansiedad, insomnio, cuidar de cualquier tipo de adicción que generen comportamientos autodestructivos, trastorno de déficit de atención, trastorno de estrés postraumático, problemas de salud mental en general. Oye Kunika habla de familias con linaje en el mundo espiritual. Este individuo siempre escoge nacer en familias donde el mundo espiritual, o el ocultismo, tiene una importancia. Todos los miembros de la familia de Oye Kunika tienen talentos espirituales. Es el alma, buscando completar su trabajo espiritual, esta alma está buscando reivindicarse, solo que pasará por muchas encarnaciones para entenderlo. Lo normal es que aparte de escoger una familia con talentos espirituales, también sea una familia muy autodestructiva. Es muy común ver en el seno familiar de Oye Kunika padres tóxicos, hermanos mayores que odian a los menores, negligencias, violencias, tormentos y abandono. Oye Kunika vive en angustia, bajo el tormento de una vida que tuvo que probar cosas muy difíciles. En su búsqueda de paz interior, experimentará en diferentes religiones, credos
y tendencias espirituales, hasta que se encuentra consigo mismo, después de experimentar un evento de tragedia. Esto último lo llevará a encontrarse con la espiritualidad de Orunla y con la Ocha. Las personas se sorprenden cuando el vivo regresa de la muerte. Oye Kunika es un Ordun con una vinculación especial a la muerte. Aquí nace el Lituto, los velorios, las muertes repentinas, las tragedias con relación a la muerte. Este individuo de una u otra manera estará envuelto en circunstancias de muertes, crímenes y tragedias que afectarán su vida unas más que otras. Oye Kunika habla la agonía de la muerte, del por qué unas personas mueren en paz y otras en terrible agonía. Oye Kunika habla de ese instante, ese momento de la aceptación de la muerte y los conflictos espirituales pendientes al momento de desencarnar. Oye Kunika es un signo de resucitación. Este individuo pudo experimentar un regreso de un coma y hasta una resucitación después de haber sido declarado médicamente muerto. Oye Kunika confirma que a veces debemos regresar al mundo espiritual, el abandono del plano físico o material, para recordar nuestra misión en la vida, incluso si se necesita llegar a la muerte física y volver de ella. Oye Kunika nos ofrece segundas oportunidades para ser leales a nosotros mismos, sentir amor propio, reivindicarnos ante la humanidad, de encontrarnos con lo que llamamos espiritualidad, y vivir con un propósito mayor de la mano de Orunla y de la Usha, en este plano terrenal. Gracias. Por favor no se olviden de dejar sus comentarios y suscribirse. Muchas gracias por visitar este canal.